Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Escorpio, de parte de tus hadas. Y otro mensaje también súper especial de parte de los maestros ascendidos. En este caso es de nuestra queridísima Madre María y te habla acerca del amor y de la paz. Te dice, deja ir la necesidad de tener razón, elige la paz, la curación de la madre es posible en este momento. Y las hadas te dicen que practiques el amor propio, que no lo olvides, bueno, de quererte mucho, de amarte mucho a ti mismo, a ti misma y seguir adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me amo y también hablo con palabras de amor y de paz. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos a comenzar ahora las lecturas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas. No importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que por favor la dejes pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes, un posible futuro. Bueno, un posible futuro tal vez para corregir cosas y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial es un amor bastante profundo. Es una persona que realmente viene de cosas bastante difíciles, bastante complicadas, perdón. Es una persona que yo te podría decir que siente muchos celos por ti. Te ama, sí, muchísimo. Realmente te ama muchísimo. Pero es una persona que tiene una desconfianza bastante grande en ti. Yo diría que inclusive está desesperado, desesperada. Al parecer han sucedido ciertas cosas entre ustedes dos que la verdad lo tienen o la tienen, bueno, como que casi que al borde de un colapso nervioso, porque no sabe realmente qué hacer para poderte retener a su lado. La verdad es que es una persona que ha tenido muchos sueños, muchos proyectos contigo, pero está viendo en este instante que las cosas se están comenzando a derrumbar, se están comenzando a ir de para abajo y no sabe realmente qué hacer para poderte retener. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tiene la esperanza de que las cosas se resuelvan entre ustedes dos. Dice que con trabajo, que con perseverancia, ustedes dos podrían salir adelante. Dice que la verdad quisiera que tú le echaras más ganas a esta situación, pero bueno, la verdad es que las cosas no se ven nada claras para ustedes. Tu persona especial piensa precisamente eso, que tú no ves las cosas claras, que tú no ves lo que él o ella está viendo en ti. La verdad es que la situación se torna cada vez más peligrosa. Yo creo que sería buen momento de hablar ustedes dos, de decirse realmente qué es lo que ustedes quieren de esta relación para poder definir un camino, para poder definir las acciones para seguir de aquí en adelante con la relación de ustedes, porque la verdad es que no se ve muy bien esta situación en este instante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que la terminación de la relación de ustedes es una ruptura bastante trágica, diría yo, no solamente afectándolos a ustedes, sino también a personas del entorno de ustedes. La verdad es que las cosas ni se han visto claras, ni se van a seguir viendo claras. Este rompimiento de ustedes dos genera bastante tristeza, mucha desesperación, mucha decepción, no solamente entre ustedes dos, sino también con personas de su entorno. Van a haber discusiones también con personas del entorno de ustedes, personas que tal vez se van a airar por lo que tal vez esté sucediendo entre ustedes dos y que no comprendan, que no entiendan que la situación es entre dos personas, a menos que exista algún tipo de maltrato, de violencia física, emocional. Bueno, nadie tiene derecho a intervenir en la relación de ustedes. Bueno, la verdad es que no termina nada bien
Y yo digo que antes de que las cosas se pongan de un color tan feo, tan oscuro, yo creo que sería buena idea de que ustedes hablaran de una vez y trataran de solucionar las cosas, si es lo que ustedes desean, si es lo que ustedes quieren, o si ya ven que realmente la relación ya no da para más, bueno, hacer un cierre bastante sabio, amoroso y con muchísima sabiduría. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Dicen que la naturaleza te dará vitalidad. Mira, tal vez tú estás en este momento de tanta dificultad, de tantos problemas, muy desgastado, te sientes sin energía. Yo te aconsejo que vayas, si no puedes días, bueno, unas horas a Madre Tierra, que te descalces, camines sobre la tierra, abraces un árbol si lo puedes hacer, o simplemente te sientes a meditar, te sientes a hablar o a escribir una carta, tal vez que tú tengas que escribir o quieras escribir. Si es algo negativo, bueno, escríbela, desahógate en esa carta, luego la rompes, la quemas y echas las cenizas fuera de tu casa. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice el tarot egipcio que esta solución entre ustedes se podría solucionar, pero la verdad es que les costaría muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento. Les costaría a ustedes permanecer en esta relación. Entonces es momento de decidir qué es lo que realmente quieres tú para tu vida. Piensa lo que sea mejor para ti, no para los demás. Te dicen las hadas en este momento, mira, hay una persona mayor que tú y una persona, contemporánea contigo y una persona menor que tú que te van a ayudar en esta situación o que te están apoyando en esta situación. Son personas que realmente te quieren, que realmente te aman y en las cuales tú puedes confiar para comentarles qué está sucediendo en este instante. Los maestros ascendidos a través del comandante Astar te manda a la acción. Que te hagas cargo, te dice, que lideres con el ejemplo y camina con tu palabra, con tu discurso, que seas coherente con lo que dices, con lo que hagas, pero que ya es momento de actuar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo tomo la decisión de actuar y solucionar este problema con mi relación o esta dificultad con mi relación, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor la dejes pasar. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas del tarot de Marsella para el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está diciendo. Las cartas me dicen en este instante que tú eres una persona bastante dependiente de los demás, dependes demasiado de lo que te digan las demás personas, te están invitando a tener mayor firmeza, a enfrentar las cosas con carácter y a tomar tus propias decisiones. También me dicen las cartas en este instante que hay ciertos problemas, dificultades que has tenido precisamente por esta dependencia de no tener como que tus propias decisiones. Tal vez no es tanto que tú no lo puedas hacer, sino que realmente hay personas que te dominan, que siempre toman la delantera para ti, o sea, de decidir qué es lo que haces. Yo diría que inclusive deciden hasta lo que tú vistes, lo que tú dices, lo que tú piensas. No tienes que liberarte de estas personas porque la verdad es que hay algo muy bueno para ti, hay algo totalmente maravilloso para ti, pero si tú no, ¿cómo te digo? Si tú no tomas tus propias decisiones, si tú no tomas el control de tu vida en este instante, las cosas podrían comenzar a empeorar y bueno, y a la larga tú querrías echarles tal vez la culpa a estas personas por haberte hecho tomar esas decisiones, pero yo te digo que siempre eres tú el que toma la última decisión, te dejas influenciar demasiado de otras personas. Vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano. Mira, tú te vas a querer liberar de estas personas, sí, es lo mejor que tú puedes hacer y esas personas te van a poner el grito en el cielo, definitivamente te van a querer, no sé, derrumbar de alguna otra manera, porque a la larga son personas que te tienen mucha envidia porque han visto el potencial que tú realmente tienes y no quieren verte a ti surgir, no quieren verte a ti salir adelante de las situaciones. Saben que en el momento que tú tomes el control de tu vida se va a disparar así, totalmente. También te dicen las cartas que tengas muchísimo cuidado con las reacciones que tú tienes, que no sean de tanto enojo, que te controles un poquito el mal genio. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy.
te dice que la lucha te hará próspera. Bueno, te están diciendo que sigas por el trabajo que tienes, que vas muy bien. El tarot egipcio te dice, bueno, esta es la carta de la recapacitación. Te habla y te confirma de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy confirmando acerca de tu independencia. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas. Te dicen que toda tormenta, todo huracán llega a su fin. Entonces, si quieres declarar en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: todo huracán tiene su fin. Este huracán de mi vida tiene su fin. Bueno, Madre Gaia te está diciendo en este momento que vayas a Madre Tierra. Te lo está invitando muy especialmente a que tengas una conexión consciente con Madre Tierra y que procures tener los pies más puestos sobre la tierra. Si hay que soñar, si hay que meditar, todas estas cuestiones, pero también hay que bajar a tierra porque hay que tomar acción aquí. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo el control de mi vida en este instante, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes el día de hoy con relación a su economía. Vamos a ver que hay que barajarlas primero. Bueno, con relación a tu economía me están diciendo que hay cierto asunto relacionado con tu carácter que te está afectando muchísimo. Sí, definitivamente es algo relacionado con tu salud emocional que está afectando definitivamente tu desempeño en cuanto a tu trabajo o tu empresa o tus inversiones. Te está afectando muchísimo, o inclusive hasta tus estudios están afectando tu depresión, tu salud emocional. Bueno, te invito a que te cheques acerca de esta situación y que busques ayuda profesional, porque bueno, la verdad en esta ocasión con relación a la economía me habló de eso ya, que estás con la cabeza en otro lado y que no puedes pensar y no puedes trabajar ni hacer nada. Te dicen los ángeles que llegarás lejos si miras en tu luz interior. Lo que te estoy diciendo, bueno, que te cuides más, que te fijes más en lo que realmente te sucede para poder avanzar. Te dicen las hadas que te hagas una cita contigo mismo. Bueno, que te preocupes más por ti, te están diciendo. Bueno, las cartas te están reconfirmando por todo lado que realmente te preocupes más por ti. Y los maestros ascendidos te hablan acerca de tu fuerza vital, que tengas mucho cuidado porque estás empeñando tu salud física, emocional y mental en lograr algo económico que sí te va a llegar en algún momento, pero tampoco es necesario que te mates en el trabajo, en el camino. Bueno, y el tarot egipcio me dice que bueno, que aunque las ganancias no sean tan grandes como tú las esperabas, que las disfrutes, que las cosas comienzan a mejorar en la medida que tu salud física, emocional y espiritual mejore. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Escorpio, y te espero en una próxima oportunidad.